Hay una pregunta que ninguna enfermera del Hospital General quiere que le hagan durante el turno nocturno. Una pregunta simple que hace que se nos ponga la piel de gallina cada vez que la escuchamos. ¿Quién es la niña del vestido blanco? Cuando un paciente te hace esa pregunta, cuando te describe a una niña pequeña con un vestido antiguo que estuvo sentada a los pies de su cama mirándolo en silencio, sabes con absoluta certeza que ese paciente tiene menos de 48 horas de vida. No importa qué tan estable parezca, no importa lo que digan los estudios o lo optimistas que sean los doctores. Si viste a la niña, si ella te visitó, tu tiempo se acabó. Y lo más aterrador de todo es que ninguna de nosotras sabemos cómo detenerla ni por qué ella elige a quienes elige. Mi nombre es Patricia, y llevo 11 años trabajando como enfermera en el área de medicina interna del Hospital General de la Ciudad de México. 11 años de ver pacientes llegar con esperanza y salir recuperados. 11 años de también despedir a quienes no lo lograron. 11 años pensando que ya había aprendido a lidiar con la muerte como parte natural de mi profesión. Pero nada. Absolutamente nada de mi entrenamiento o experiencia me preparó para entender lo que significa cuando un paciente te dice que una niña misteriosa lo visitó en la madrugada, porque esa niña no existe en ningún registro del hospital, no aparece en ninguna cámara de seguridad, no tiene familia que la esté esperando en ninguna sala, pero docenas de pacientes la han visto, y todos los que la ven mueren. La primera vez que escuché sobre ella fue hace 5 años, durante uno de mis primeros turnos nocturnos en el área de medicina interna. Yo todavía era relativamente nueva, todavía tenía esa energía de enfermera joven que cree que puede salvar a todos, que piensa que la muerte solo les pasa a otros pacientes en otros hospitales. Estaba haciendo mi ronda de las 3 de la mañana, revisando signos vitales, ajustando medicamentos, asegurándome de que todos estuvieran cómodos. Llegué al cuarto 408 donde teníamos al señor Héctor Morales, un hombre de 62 años con insuficiencia cardíaca congestiva. Su condición era delicada pero estable. Los doctores decían que si respondía bien al tratamiento, podría irse a casa en una semana. Cuando entré a su cuarto lo encontré completamente despierto, sentado en la cama, con los ojos abiertos como platos y respirando agitadamente. Su monitor mostraba que su frecuencia cardíaca estaba elevada, 110 latidos por minuto cuando normalmente mantenía 75. Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba algo para el dolor, o si quería que llamara al doctor. Él me miró con una expresión que no puedo describir completamente, una mezcla de confusión, miedo y algo más. Algo parecido a la resignación. Me dijo, enfermera, ¿quién es la niña que estaba aquí? Su voz temblaba ligeramente. Yo miré alrededor del cuarto confundida. No había nadie más ahí. El cuarto era individual, sin compañero de habitación, y definitivamente no había ninguna niña. Le pregunté a qué niña se refería, y él señaló hacia los pies de su cama. Estaba sentada ahí, dijo, una niña chiquita, como de 6 o 7 años. Traía un vestido blanco, largo, de esos antiguos con encaje. Tenía el cabello negro muy largo, suelto sobre los hombros. No decía nada, solo se quedó sentada mirándome durante no sé cuánto tiempo. Yo traté de hablarle pero no me respondía. Y luego, cuando usted tocó la puerta, simplemente desapareció. No se levantó, no caminó hacia ningún lado. Simplemente ya no estaba. Le expliqué que probablemente había sido un sueño, que es muy común que los pacientes que toman ciertos medicamentos tengan sueños vívidos que se sienten muy reales. Revisé su medicación, no estaba tomando nada que causara alucinaciones. Le ofrecí algo para ayudarlo a dormir, pero él rechazó. Me dijo que sabía la diferencia entre un sueño y la realidad, que esa niña había estado ahí tan real como yo estaba ahí en ese momento, pero aceptó que probablemente el cansancio y el estrés de estar hospitalizado lo estaban afectando. Le ajusté las almohadas, me aseguré de que estuviera cómodo, y salí del cuarto pensando que efectivamente había sido una pesadilla particularmente vívida. 2 días después, el señor Morales sufrió un paro cardíaco masivo a las 5 de la mañana. Hicimos todo lo posible por reanimarlo durante 40 minutos. Códigos de emergencia, desfibrilador, medicamentos, todo el protocolo completo. Pero su corazón simplemente no respondió. Fue declarado muerto a las 5:43 am. Cuando estábamos limpiando el cuarto después de que su cuerpo fue trasladado a la morgue, encontré algo extraño en el piso junto a su cama. Era una pequeña flor blanca, marchita, del tipo que se usaba décadas atrás en los arreglos florales de los hospitales. Pero nosotros no usábamos ese tipo de flores. De hecho, ese cuarto no había tenido ningún arreglo floral desde que el señor Morales fue admitido. No le di mayor importancia en ese momento. La recogí, la tiré a la basura y seguí con mi trabajo. 3 semanas después tuve mi segundo encuentro con la historia de la niña. Esta vez fue con una paciente del cuarto 415, la señora Guadalupe Fernández, 58 años, diabetes descontrolada con complicaciones renales. Ella era una mujer muy lúcida, muy despierta, que durante el día mantenía conversaciones coherentes sobre su familia, su trabajo, sus planes para cuando saliera del hospital. No había ningún
ninguna indicación de confusión mental o delirio. Esa noche, cuando entré a tomarle los signos vitales alrededor de las 2 de la mañana, ella me preguntó con voz muy seria: «Enfermera, ¿aquí dejan que los niños visiten a los pacientes en la madrugada?» Le expliqué que no, que las visitas terminaban a las 8 de la noche y que definitivamente no permitíamos niños fuera de los horarios establecidos. Ella asintió lentamente y luego me contó que había despertado hace una hora y había visto a una niña pequeña parada junto a la puerta de su cuarto. La descripción fue idéntica a la que me había dado el señor Morales. Niña de 6 o 7 años, vestido blanco antiguo con encaje, cabello negro largo. Pero la señora Fernández agregó un detalle que me heló la sangre. Me dijo que la niña no solo estaba parada ahí, la estaba observando con una intensidad perturbadora, y que cuando sus ojos se encontraron, la niña sonrió. No una sonrisa alegre o amigable, una sonrisa triste, como de lástima, como si supiera algo que la señora Fernández no sabía todavía. Y luego, según sus palabras, la niña simplemente se desvaneció, como humo que se disuelve en el aire. Traté de calmarla, de racionalizar lo que había visto, pero había algo en su tono, en la manera en que me miraba, que me impedía descartarlo completamente como una alucinación. Le dije que reportaría el incidente a seguridad, que revisaríamos las cámaras para asegurarnos de que ningún niño estuviera vagando por los pasillos. Ella me agradeció, pero antes de que saliera del cuarto, me tomó de la mano y me dijo: «Enfermera, yo sé que la vi, y sé lo que significa. Mi abuela antes de morir me contó que cuando tu tiempo se acaba, alguien viene a avisarte. Creo que esa niña vino a avisarme a mí». Le aseguré que estaba bien, que sus signos vitales eran buenos, que no había razón para pensar que algo malo fuera a pasar. Pero 36 horas después, la señora Fernández entró en shock séptico, una infección que nadie vio venir, que se propagó tan rápido por su sistema, que para cuando nos dimos cuenta ya era demasiado tarde. Murió rodeada de su familia a las 11 de la noche del día siguiente. Y cuando estábamos preparando su cuerpo para trasladarlo, la enfermera que estaba ayudándome encontró algo en su mesita de noche. Otra flor blanca marchita, idéntica a la que yo había encontrado en el cuarto del señor Morales. Fue entonces cuando decidí investigar. Empecé a preguntarles a otras enfermeras del turno nocturno si habían escuchado historias similares, y lo que descubrí me perturbó profundamente. La niña del vestido blanco no era una historia nueva, era una leyenda que circulaba entre el personal nocturno desde hacía décadas. Cada enfermera con suficientes años trabajando ahí tenía al menos una historia sobre un paciente que había visto a la niña poco antes de morir. Algunas contaban de pacientes que la habían visto sentada a los pies de su cama, otros de pacientes que la habían visto parada en la puerta o junto a la ventana. Algunos decían que la niña solo observaba en silencio, otros que intentaba hablar pero no producía ningún sonido. Pero el patrón era siempre el mismo. Si la veías, morías, usualmente en menos de 48 horas. Rosa, una enfermera que llevaba 25 años en el hospital, fue quien me contó la historia más completa. Me dijo que hace décadas, en los años 70, había habido un incidente terrible en el hospital. Una niña de 7 años había sido internada con fiebre muy alta. Sus padres la habían traído pensando que era una gripe fuerte, pero para cuando llegaron al hospital, la niña ya estaba en una condición crítica. Era meningitis, una infección devastadora que avanzaba rápidamente. La internaron de emergencia, la conectaron a todo tipo de equipos, hicieron todo lo posible por salvarla. Pero en esa época el hospital no tenía los recursos que tiene ahora. Los antibióticos eran limitados. El equipo médico era menos sofisticado. La niña empeoró rápidamente. Durante 3 días luchó por su vida en un cuarto del 4º piso, el mismo piso donde ahora trabajo yo. Sus padres no se separaron de su lado ni un momento. Pero al tercer día, en la madrugada, algo salió mal. Hubo una emergencia en otro cuarto que requirió a todo el personal disponible. Los padres de la niña habían ido al baño. Por apenas 5 minutos, la niña quedó completamente sola en su cuarto. Cuando los padres regresaron, encontraron a su hija muerta. Los monitores habían fallado y no sonó ninguna alarma. Nadie se dio cuenta de que había entrado en paro cardíaco hasta que fue demasiado tarde. La niña murió sola, sin nadie sosteniéndole la mano, sin nadie diciéndole que todo iba a estar bien. Sus últimos momentos fueron en completa soledad en un cuarto de hospital frío y silencioso. Los padres quedaron destrozados. Demandaron al hospital. Hubo una investigación. Encontraron varias fallas en los protocolos, pero nada de eso devolvería a su hija. La familia eventualmente se mudó de la ciudad, incapaces de seguir viviendo en el lugar donde habían perdido a su niña de una manera tan traumática. Y durante años nadie habló más del incidente, hasta que empezaron los reportes. Primero fue un paciente anciano en el cuarto donde la niña había muerto. Reportó haber visto a una niña pequeña visitándolo en la noche. Describió su vestido blanco, su cabello negro largo. Murió 2 días después. Luego fue otro paciente en un cuarto diferente. Misma descripción, misma muerte inevitable poco después. Y así comenzó el patrón que ha continuado durante décadas. La niña que murió sola aparentemente nunca se fue del hospital. Y por alguna razón incomprensible, ella visita a otros que están a punto de seguir su mismo camino. Rosa me dijo que la teoría que circulaba entre las enfermeras
enfermeras más antiguas era que la niña no quería que otros experimentaran lo que ella experimentó, que no quería que murieran solos sin saber que su tiempo estaba por terminar, que sus visitas eran una especie de advertencia, un último aviso para que los pacientes pudieran prepararse, llamar a sus familias, decir lo que necesitaban decir. Era, en su forma extraña y perturbadora, un acto de compasión desde el más allá. Pero había otro detalle que Rosa mencionó que me hizo replantear toda esa interpretación compasiva. Me dijo que había un puñado de casos raros pero documentados, donde pacientes habían visto a la niña y habían sobrevivido, pero esos pacientes habían cambiado. Algo en ellos era diferente después del encuentro. Se volvían más callados, más distantes, como si hubieran visto algo que los separaba permanentemente del resto de nosotros. Y todos, sin excepción, desarrollaban un miedo irracional a estar solos. No podían quedarse en habitaciones vacías, no podían estar en su casa sin compañía. Era como si supieran que en cualquier momento de soledad, la niña podría regresar para terminar lo que había empezado. Después de esa conversación con Rosa, empecé a prestar más atención. Cada vez que un paciente mencionaba haber visto algo extraño durante la noche, cada vez que alguien describía una presencia que no podía explicar, yo investigaba más a fondo, y descubrí que las apariciones eran más frecuentes de lo que pensaba. Al menos una vez al mes, a veces más, algún paciente reportaba haber visto a la niña, y en el 90% de los casos, ese paciente moría en menos de 48 horas. Empecé a llevar un registro personal no oficial. Anotaba cada reporte, la fecha, el cuarto, la descripción exacta de lo que el paciente había visto, y luego el resultado. Los patrones que emergieron eran inquietantes. La niña aparecía mayormente entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre cuando el paciente estaba solo, o casi solo. Nunca se materializaba cuando había familia presente o cuando las enfermeras estábamos en el cuarto haciendo revisiones. Era como si esperara el momento de mayor vulnerabilidad y soledad para revelarse. Los pacientes que la veían siempre describían la misma sensación, una calma extraña que precedía la aparición. El cuarto se volvía más frío, los sonidos del hospital se amortiguaban como si estuvieran muy lejos, y luego, de repente, ella estaba ahí. Algunos la veían materializarse gradualmente, como si estuviera formándose desde la nada. Otros juraban que no la habían visto aparecer, que simplemente en un momento no estaba, y al siguiente ya estaba ahí, como si siempre hubiera estado presente pero invisible hasta ese instante específico. La descripción física era consistente en todos los casos. Niña de 6 a 7 años, piel muy pálida, casi translúcida bajo la luz tenue de los cuartos. Vestido blanco largo hasta los tobillos, de estilo antiguo, con encaje en el cuello y las mangas. Cabello negro lacio y largo, siempre suelto, pies descalzos, y los ojos. Todos mencionaban los ojos, grandes, oscuros, profundos, ojos que parecían ver directamente a través de ti, que parecían saber cosas que tú no sabías sobre ti mismo. Ojos tristes pero no maliciosos, ojos que habían visto la muerte y la reconocían en otros. Hubo un caso particular que me marcó profundamente. Un joven de 28 años llamado Daniel que había sido internado después de un accidente de motocicleta, fracturas múltiples, trauma en el tórax, pero nada que pareciera mortal. Los doctores estaban optimistas. Su familia visitaba todos los días. Él mismo estaba de buen ánimo, haciendo planes para su recuperación. Pero una noche, durante mi turno, presioné el botón de llamada desde su cuarto. Cuando entré lo encontré sentado en la cama, completamente pálido, con lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que había visto a una niña. Me dio la descripción ahora familiar, pero agregó algo que ningún otro paciente había mencionado. Me dijo que la niña le había hablado, no con voz audible, sino directamente en su mente, y lo que le había dicho era simple pero devastador. Ya es tiempo. Le dije que no se preocupara, que estaba bien, que sus signos vitales eran buenos, pero él negó con la cabeza. Me dijo que sabía que lo que acababa de experimentar no era normal, que esa niña no era una niña real, que algo en un nivel muy profundo de su ser había reconocido lo que ella realmente era, un presagio, un mensajero, la personificación de un destino que ya estaba escrito y que no podía ser cambiado. Llamé al doctor de guardia. Revisaron a Daniel completamente. Todo parecía estar en orden. No había ninguna indicación médica de que algo estuviera mal. Pero Daniel insistió en que llamaran a su familia, a las 4 de la mañana, porque necesitaba verlos. Necesitaba decirles que los amaba. Necesitaba despedirse aunque no entendieran por qué. Su familia llegó confundida y preocupada. Daniel les explicó lo que había visto, lo que había sentido. Algunos pensaron que era el trauma, los medicamentos, el estrés, pero su madre, una señora mayor que había perdido a su propia madre años atrás, lo entendió inmediatamente. Se sentó junto a su cama, tomó su mano y simplemente estuvo ahí con él. 8 horas después, Daniel desarrolló una embolia pulmonar masiva. Un coágulo que se había formado silenciosamente en su pierna se desprendió, viajó a sus pulmones y bloqueó una arteria principal. No hubo advertencia, no hubo síntomas previos, simplemente de repente dejó de respirar. El equipo médico respondió inmediatamente, pero no había nada que hacer.
coser. El coágulo era demasiado grande, estaba en una posición demasiado crítica. Daniel murió en cuestión de minutos, pero murió sosteniendo la mano de su madre, rodeado de su familia, habiendo dicho todo lo que necesitaba decir. Y cuando limpiamos su cuarto después, encontramos una flor blanca marchita en el suelo junto a su cama. Ese caso me hizo reconsiderar toda mi perspectiva sobre la niña. Quizás Rosa tenía razón. Quizás esto no era algo malicioso, sino algo compasivo en su forma extraña. Quizás la niña que murió sola hace tantos años realmente estaba tratando de darles a otros el regalo que ella no tuvo, el regalo del tiempo para despedirse, para hacer las paces, para no partir de este mundo sintiendo que quedaron cosas sin decir. Pero entonces tuve mi propio encuentro con ella, y esa experiencia cambió todo lo que pensaba que entendía. Fue hace 6 meses. Yo estaba haciendo la ronda de las 3 de la mañana, como siempre. El hospital estaba particularmente tranquilo esa noche. Solo teníamos 5 pacientes internados en toda el área, algo muy inusual. Había terminado de revisar al paciente del 410 y estaba caminando por el pasillo hacia el 412, cuando sentí ese cambio en el aire que todos los pacientes habían descrito. Una calma antinatural. Los sonidos del hospital se amortiguaron. La temperatura bajó notablemente. Me detuve en medio del pasillo, con el corazón comenzando a latir más rápido, sabiendo instintivamente que algo estaba a punto de pasar. Y entonces la vi. Al final del corredor, parada bajo una de las luces fluorescentes parpadeantes, estaba la niña, exactamente como docenas de pacientes la habían descrito. Vestido blanco antiguo, cabello negro largo, piel pálida, pies descalzos, mirándome directamente. No puedo explicar completamente lo que sentí en ese momento. Era terror, sí, pero también algo más. Era reconocimiento. Era la sensación de estar frente a algo que existía en una frecuencia diferente a la nuestra. Algo que había cruzado desde un lugar que no deberíamos poder percibir, pero que de alguna manera estaba ahí, tan real como las paredes a mi alrededor. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo segundos. Y en esos segundos sentí como si ella estuviera leyéndome, examinándome, determinando algo sobre mí que yo misma no entendía. Sus ojos, esos ojos oscuros y profundos que todos mencionaban, no parpadeaban, no se movían, solo miraban con una intensidad que era imposible de sostener. Y entonces, sin ninguna advertencia, ella levantó su mano, despacio, deliberadamente, levantó su mano pequeña y me señaló, no de manera acusatoria, no de manera amenazante. Simplemente me señaló, como identificándome, como marcándome, y luego, antes de que pudiera reaccionar de ninguna manera, se desvaneció. No caminó hacia ningún lado, no desapareció gradualmente, simplemente ya no estaba, como si nunca hubiera estado ahí para empezar. Me quedé paralizada en ese pasillo durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ver, tratando de entender lo que significaba que ella me hubiera señalado a mí, porque todos los casos documentados eran de pacientes que la veían. Nunca había escuchado de personal del hospital teniendo encuentros directos con ella. ¿Qué significaba eso? ¿Era yo la siguiente? ¿Había visto ella mi propia muerte acercándose? Entré en pánico. Fui directamente a urgencias y le pedí al doctor de guardia que me revisara. Me hizo un chequeo completo pensando que estaba teniendo algún tipo de crisis de ansiedad. Presión arterial normal. Frecuencia cardíaca ligeramente elevada pero nada preocupante. Oxigenación perfecta. Todo estaba bien médicamente. Pero yo no me sentía bien. Me sentía marcada. Me sentía como si llevara una etiqueta invisible que decía que mi tiempo estaba contado. Pasaron las 48 horas, luego una semana, luego un mes. No me pasó nada, ninguna enfermedad repentina, ningún accidente, ninguna complicación inesperada. Empecé a pensar que tal vez el encuentro había significado algo diferente para mí, porque yo no era una paciente. Tal vez las reglas eran distintas cuando ella se aparecía al personal, pero entonces empezó a pasar algo extraño. Comencé a ver patrones que antes no veía. Empecé a saber, sin ninguna razón lógica, cuáles pacientes iban a empeorar antes de que mostraran cualquier síntoma. Era como si el encuentro con la niña me hubiera dejado con algo, una sensibilidad que no tenía antes. Podía caminar por el pasillo y sentir cuáles cuartos tenían esa energía pesada, esa sensación de final inminente. Y cada vez que sentía eso, dentro de 48 horas, ese paciente efectivamente empeoraba o moría. Al principio pensé que estaba volviéndome loca, pero empecé a llevar registro de mis intuiciones y eran correctas con una frecuencia que iba mucho más allá de la coincidencia. Era como si la niña me hubiera dado un vistazo de lo que ella veía, de cómo ella sabía a quién visitar. Me había marcado no para la muerte, sino como testigo, como alguien que ahora podía ver lo que ella veía. Le conté esto a Rosa. Ella escuchó en silencio, y luego me reveló algo que nunca me había mencionado antes.
Me dijo que había otras enfermeras a lo largo de las décadas que habían tenido encuentros directos con la niña, y todas desarrollaron esa misma habilidad, esa sensibilidad para saber cuándo la muerte estaba cerca. Algunas lo veían como un don. Les permitía dar mejor cuidado a los pacientes en sus últimas horas, asegurarse de que no murieran solos, facilitar que las familias tuvieran tiempo para despedidas apropiadas. Otras lo veían como una maldición, un peso horrible de llevar, saber que tu compañera de trabajo o tu vecino o tu propia familia tiene la marca de muerte sobre ellos y no poder hacer nada para cambiarlo. Rosa me preguntó cómo lo veía yo. No supe qué responder en ese momento. Todavía no lo sé. Hay días en que siento que este conocimiento me hace mejor enfermera, más compasiva, más atenta a las necesidades reales de mis pacientes, más allá de lo que muestran los monitores. Hay otros días en que quisiera no saber, quisiera poder regresar a la ignorancia feliz de solo seguir protocolos sin tener esa conciencia constante de quién está verdaderamente en sus últimas horas. Lo que sí sé con certeza es que la niña del vestido blanco es real, no es una leyenda urbana, no es una alucinación colectiva, no es el resultado de medicamentos o enfermedades afectando la percepción, es algo que existe en los espacios entre la vida y la muerte, algo que ha elegido este hospital como su hogar permanente, algo que continúa su vigilia década tras década, y sé también que su presencia, por más aterradora que sea, sirve un propósito. En un sistema de salud sobrecargado donde los pacientes a menudo se pierden en el sistema, donde es fácil que alguien muera sin que nadie se dé cuenta hasta demasiado tarde, ella se asegura de que ciertos pacientes sepan, les da la oportunidad de prepararse, les regala esas últimas horas críticas para hacer lo que necesitan hacer antes del final. Desde mi encuentro con ella he estado presente en docenas de muertes, y he notado que los pacientes que la vieron antes de morir tienen muertes más pacíficas, están más tranquilos, menos resistentes, como si el aviso les hubiera dado tiempo para hacer las paces con su destino. Sus familias también parecen manejarlo mejor cuando el paciente tuvo tiempo de advertirles, de decir adiós apropiadamente, aunque sea bajo el pretexto de sentir que algo no está bien. Hace 2 semanas tuve otro encuentro con ella. Esta vez fue diferente. Yo estaba con un paciente, el señor Ramírez, que llevaba 3 días con nosotros recuperándose de una neumonía. Eran casi las 3 de la mañana, y yo estaba ajustando su gotero cuando sentí esa calma familiar. El aire se volvió más frío, los sonidos se amortiguaron, y cuando levanté la vista, ella estaba ahí, parada en la esquina del cuarto, observando al señor Ramírez con esos ojos profundos y tristes. Esta vez no sentí pánico, sentí algo más cercano a la tristeza, porque sabía lo que su presencia significaba. Terminé de ajustar el gotero y cuando miré hacia donde ella había estado, ya no estaba. Me acerqué al señor Ramírez y con la voz más suave que pude le pregunté si se sentía bien. Él asintió, pero había algo en sus ojos. Él también la había visto. No me preguntó quién era, no me pidió explicaciones. Simplemente me pidió que llamara a su hija a las 3 de la mañana, porque necesitaba hablar con ella. Le dije que por supuesto, que haría la llamada inmediatamente. Su hija llegó 1 hora después, confundida sobre la urgencia pero dispuesta a estar con su padre. Y 6 horas después, el señor Ramírez entró en paro respiratorio. Murió sosteniendo la mano de su hija, después de haber tenido tiempo para decirle todo lo que quería decirle. Cuando limpiamos su cuarto, encontré la flor blanca marchita bajo su almohada. La recogí con cuidado y por primera vez no la tiré. La guardé en mi casillero. La tengo ahí todavía. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión, fuerzas que operan en dimensiones que apenas podemos percibir, y que a veces, solo a veces, esas fuerzas están de nuestro lado. No sé qué pasó con la niña real que murió en este hospital hace décadas. No sé si lo que vemos es verdaderamente su espíritu, o si es algo más, algo que tomó su forma, algo que usa su imagen, para un propósito que no podemos entender completamente. Pero sé que sea lo que sea, ha estado aquí durante mucho tiempo, y probablemente seguirá aquí mucho después de que todas nosotras nos hayamos ido. A las enfermeras nuevas que llegan, les doy la misma advertencia que Rosa me dio a mí. Si un paciente te pregunta sobre una niña del vestido blanco, créele. No lo descartes como alucinación. No lo ignores, porque ese paciente acaba de recibir su último aviso. Tienes menos de 48 horas para ayudarlo a poner sus asuntos en orden, para facilitarle que su familia venga, para asegurarte de que no pase sus últimas horas solo y asustado. Y si alguna vez la ves directamente, si ella se te aparece a ti en un pasillo vacío o en un cuarto silencioso, no corras, no grites. Solo respira y acepta lo que sea que ella vino a mostrarte, porque después de ese encuentro nunca volverás a ser la misma. Verás cosas que otros no ven, sabrás cosas que otros no saben, cargarás un peso que otros no tienen que cargar, pero también tendrás un regalo, la capacidad de estar verdaderamente presente en los momentos más importantes, de acompañar a las personas en su trance